compartido. Y pues lo que el Señor tiene preparado para nosotros en esta mañana se va a desatar sin ninguna interrupción. Creemos que Dios está al control. Amén. Así que vamos a orar para compartir esta palabra en esta mañana. Padre, te damos gracias en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias te damos en esta mañana por permitirnos, Señor, tener el placer de estar reunidos acá. Padre, en esta hora paralizamos, reprendemos, Señor, frenamos toda artimaña del diablo que quiera oponerse para que tu palabra sea expuesta. Padre, declaramos en el nombre poderoso de Jesús que tú estás al control. Padre, ten control de la atmósfera, de los aires, Señor amado, de la energía eléctrica, aún Señor de la señal, del wifi, del internet. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que en esta mañana, Señor, tú toques vidas, toques los corazones, sanes heridas, Señor amado. Ay, Padre amado, te pedimos que todo resentimiento, todo rencor, todo falta de perdón, Señor, en esta mañana, Padre, pueda ser quebrantado por el poder de tu palabra y tu unción, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Jesús. Amén y amén. Pues es un placer para mí estar acá. Mi nombre es José Guanipa, para las personas que no me conocen. Soy de Venezuela. Actualmente nos encontramos en Colombia ya hace 6 años sirviendo al Señor. Y para mí, pues siempre es un placer estar conectado con ustedes cada vez que el pastor, la pastora Sandra eh, tienen la cortesía de permitirme estar acá, pues lo hago con el mayor placer. ¿Usted me escucha bien allí? Sí, sí, ok, gloria a Dios. Para mí es un privilegio, de verdad. ¿Verdad? Bendigo la vida y honro la vida de los pastores, pastor Fabio, la pastora Sandra, por permitirnos estar nuevamente acá conectados. De verdad que es un privilegio. Pues yo quiero que vayamos rápidamente. Usted me acompaña al Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 21. Vamos a leer esta palabra. Estamos en estas semanas de ayuno hablando de la sanidad interior y pues hoy vamos a hablar de el poder del perdón. Amén. Por eso quiero que usted me acompañe al Evangelio de Mateo capítulo 18, versículo 21. Y quiero leer esta palabra en el nombre del Padre, bajo la autoridad del Hijo y bajo la revelación y dirección de nuestro amigo, el maravilloso Espíritu Santo. Dice su palabra. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Versículo 22, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Amén, gloria a Dios. Si algo sabemos y deberíamos tener claro acerca del perdón, es que el perdón fue una de las enseñanzas de Jesús. La vemos en este pasaje, la vemos también en el Sermón del Monte, cuando nos enseñó que es más importante la condición del corazón antes que una ofrenda. Cuando nos dijo que si había algo en contra de nuestro hermano, si había una ofensa, si había algo en contra de ellos, era mejor que la ofrenda fuera puesta en pausa, que primero perdonáramos, que nos reconciliáramos con nuestro hermano y entonces así podríamos traer ofrenda. Nos enseñó un orden de prioridades, donde es mejor un corazón sano antes que un diezmo o una ofrenda. También nos enseñó a perdonar cuando sus discípulos le dijeron, Maestro, enséñanos a orar. Allí también le incluyó esta enseñanza. Nos enseñó que todos los días en nuestra oración debemos aprender a perdonar para así poder ser perdonados. Hay muchos que dicen esta frase y usted también los ha escuchado, yo sé que sí. El que perdona es Dios, o que te perdone Dios porque yo no puedo. Esta frase se la ha escuchado a muchas personas, incluyendo personas católicas, y escucho decir esta palabra. Es un choque, ¿no? Es un choque en contra del conocimiento. Porque la oración que ellos mismos conocen como el Padre Nuestro y la que aprendieron a repetir desde niños, inclusive nosotros aprendimos desde niños, que al menos por lo menos están citando la Biblia, ¿no? Pero de manera explícita lo dice, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Entonces, ¿cómo es eso que el que perdona
es Dios. Si tú estás repitiendo todos los días, o por lo menos cada vez que te acuerdas de hacer uso de esta palabra, que tú debes perdonar las ofensas de otros para poder así alcanzar misericordia y el perdón de Dios. Perdonar nos conviene porque nos hace merecedores del perdón de Dios. Ahora bien, volviendo a la cita que leíamos del versículo, estábamos leyendo de Mateo capítulo 18, cuando volvemos a esta cita, hablando de que Pedro le dice, Señor, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? Quizás lo pregunta como una sugerencia de cantidad 7, como que como si 7 ya fuera mucho, pero Jesús le dice, no te digo que solo 7, sino 70 veces 7. Esta frase 70 veces 7 no es una cuenta matemática. Su enseñanza no está enfocada a la cantidad, a perdonar 490 veces, no. Esta frase esconde una enseñanza simbólica donde el poder del perdón se va desarrollando en la vida del creyente. Sabemos que el número 7 habla de perfección, pero cuando a ese número 7 de perfección lo combinamos con la totalidad, el número 10 representa plenitud espiritual y madurez. No está hablando de una obra completa, de una obra terminada. Entonces, lo que Jesús está enseñando a sus discípulos era que el perdón debe ser desarrollado en ti y en mí hasta ser perfeccionados en su totalidad. Por esta razón, como cristianos, somos expuestos todos los días a batallas, a ofensas, a heridas, incluso de parte de personas que nunca te lo esperabas, de parte de personas que tú estimaste. Por eso el Señor permite estas cosas. ¿Por qué? Porque el Señor desea que en el poder del perdón sea perfeccionado en tu vida y en mi vida. Aleluya. Aprender como cristianos a perdonar a otros es más que una enseñanza de parte de Dios, es un mandato y debemos aprender a perdonar. Amén. Entonces, cuando hablamos de perdón, cuando hablamos de perdonar, es una decisión personal que tú debes tomar de forma voluntaria, donde nosotros no evaluamos si la persona que te ofendió merece o no el perdón. Es una decisión que no depende de terceros, no es una decisión que depende de las personas que te ofendieron, ni siquiera de si se arrepintió, ni siquiera si por qué lo hizo o no lo hizo. Perdonar es una actitud, aleluya, que donde tú decides a dejar ir el rencor, dejar ir la ira, dejar ir toda contienda. En algunos casos, el deseo de venganza también que se levanta, porque mucha gente dice, si me la hiciste, me la paga. Ese deseo de venganza, cuando viene, cuando se levanta el orgullo, toda actitud, aleluya, que va en contra, tiene que ser erradicada cuando tú tomas una actitud de perdón. Usted y yo no debemos perdonar porque la otra persona se arrepintió o porque haya pedido perdón. Y habrá gente que ni siquiera pedirá perdón, pero en ti está el hecho de perdonar. Yo perdono porque me conviene, tan sencillo como eso. Cuando perdono, yo paso la página, avanzo, vivo en el presente, pero encaminado a un futuro. Pero una persona con falta de perdón vivirá en el pasado, recordando todos los días lo que le hicieron, la ofensa, la herida. Vivirá en el pasado recordando tantas cosas que no le permitirán avanzar. Y he aprendido que donde están tus pensamientos, allí tú también estarás. Y una persona que vive recordando el pasado, las ofensas, las heridas, vive amargado, el gozo se le va, vive triste, se hace esclavo de todas estas cosas, sin hablar de todos los problemas de salud que vienen sobre su vida, porque aparecerán en las personas causa, aleluya, de problemas que la ciencia, la medicina no va a entender. ¿Sabes por qué? Porque a causa de que anidaste un resentimiento en el corazón, problemas de corazón, problemas de gastritis, úlcera y toda otra cantidad de problemas de salud solamente por guardar una ofensa. Las personas, mira, con falta de perdón, viven tan amargadas que pierden hasta la dirección, pierden el enfoque. Mientras ellos viven recordando las ofensas durante tantos años, quienes lo ofendieron, escucha bien, muchas veces viven tranquilos, mientras tú vives amargado. La gente quizás que te ofendió vive feliz, porque muchas veces ellos ni se acuerdan que un día te causaron una herida.
Y mientras tú sigues esclavo de la ira, del resentimiento, amargándote y con el corazón herido, sumergido en ese pasado, el que te ofendió continúa feliz su vida. ¿Sabe por qué? Porque ni se acuerda que un día te ofendió. Por eso tú debes escoger perdonar. Porque escoger perdonar es escoger avanzar, salir del pasado y caminar hacia lo que viene. Muchos ven el acto de perdonar como un beneficio o un favor hacia la persona que lo hirió y pasan una vida resentido, lleno de orgullo, pensando erradamente en conceder el supuesto favor. No, esto no es un favor. Esto no es un favor para otro, ni un beneficio para otro. El mayor beneficiado somos nosotros cuando decidimos perdonar. ¿Por qué? Porque recuperamos la paz que el diablo quiso robarte con una simple ofensa. El diablo te quiso robar la paz, te quiso robar la calma, te quiso robar el propósito, te quiso robar todo lo que Dios te ha dicho, las promesas. ¿Sabes cómo lo hizo o cómo quiso robarte todas estas cosas? Con una simple ofensa. Mira, con perdonar no quiere decir que olvidemos lo que nos hicieron. Perdonar es poder recordar o ver la persona que te hirió y poder decir al menos un Dios te bendiga. Una cosa es recordar la ofensa y otra cosa es vivir una vida sufriendo cada vez que lo recuerda. Perdonar es romper las cadenas de resentimiento e ira que llevamos por dentro y que nos mantienen cautivo al orgullo. Entonces, si perdonar es romper cadenas que llevamos por dentro, entonces perdonar es decidir ser libre. Yo entiendo que algunos después de perdonar consideren no volver a relacionarse. Eso es aceptable. Pero hay casos donde la ofensa que te hicieron fue Dios quien lo permitió para probar tu corazón. Yo recuerdo hace 2 años aproximadamente, si no estoy mal, Dios me saca de mí de un ministerio donde yo era el líder principal, porque la pastora no era del municipio y ella venía cada vez que había un servicio, pero quien estuvo frente a la congregación allí, quien estuvo allí al frente era mi persona. Pero cuando Dios te va a mover de un lugar, Dios inventará excusas. Yo aprendí a llamar los problemas como las excusas de Dios para Él meter su mano para glorificarse. Las excusas para mí, aleluya, o los problemas, debo decir, son las excusas de Dios para Él hacer una obra. Y en esos momentos donde empieza el celo, se levantan las diferencias, el menosprecio, donde te desestiman. Y por más que tú quieres permanecer en un lugar, Dios permite que pases por situaciones incómodas para poder mostrar su excusa. Pero gloria a Dios porque aunque no entendemos por qué, existe un porqué, siempre existe un porqué, porque Dios no improvisa, Él sabe lo que hace. Yo salí de la mejor manera, quiero creer que fue de la mejor manera. Yo hablé con el pastor principal, fui a la ciudad, le dije, pues no puedo seguir en el ministerio. Me confesó que no esperaba que yo tomara esa decisión y él me dijo, yo contaba contigo. Me preguntó que si había una clase de ofensa o si había algo, una diferencia entre mi persona y quien estaba al frente de la congregación. Y pues yo le dije que no, que todo estaba bien, simplemente que era mi tiempo de salir. Yo me fui herido por las cosas que pasaron. Yo fui el primero en irme y conmigo pues mi esposa. Detrás de mí se fueron otros líderes más. Después se fueron los adoradores, adoradoras se fueron. Parte del cuerpo de servidores se fueron. Pero al pasar el tiempo, yo tuve un sueño con esa pastora donde yo le decía en el sueño que me perdonara si yo acaso la había ofendido. Y al levantarme oré a Dios y comprendí que yo debía hablar con esta pastora porque aunque mi mente no podía comprender el por qué, en mi humanidad yo nunca le falté el respeto, yo nunca lo ofendí, siempre fui muy servicial. El punto es que yo fui obediente y yo fui hasta la iglesia, entré y tenía una guerra en mi mente con mis pensamientos porque no sabía qué decirle. O sea, yo le confieso, yo le soy muy honesto, yo no sabía qué decirle.
Tal vez si hubiera habido una clase de ofensa de mi persona hacia ella, pues yo hubiese llegado con toda seguridad. Yo le dije, mira, porque aquel día yo te ofendí o porque este día yo hice algo que no estuvo bien. Pero cuán difícil es perdonar cuando tú no has hecho una ofensa o pedir perdón cuando quizás tú te mantuviste íntegro. ¿Qué podía decirle en ese momento? Yo no sabía ni cómo empezar. Oye, porque no había una razón. Sin embargo, muchas veces el Satanás nos pone esa mentalidad o ese pensamiento para creer que nosotros no debemos reconciliarnos porque había o era necesaria una reconciliación. A pesar de que quizás muchas veces tú no has ofendido a alguien, muchas veces necesitas una reconciliación con alguien. Las palabras quizás fueron cortas, no hubieron muchas palabras porque no había un motivo. Yo solamente la miré y le dije, si la ofendí, si la deshonré en algo, perdóneme. La verdad, yo no tengo nada en contra de usted. No hubieron muchas palabras, como le digo, pero lo que sí hubo fue una liberación, porque al salir de allí yo sentí una paz muy especial. Y así obra Dios como tú menos lo esperas. A veces Dios te pone el sentir de perdonar a alguien o pedirle perdón a alguien cuando muchas veces tú no lo has ofendido. Y te tocará pedirle perdón a mucha gente que tú no has ofendido, cuando quizás fueron ellos los que te ofendieron a ti. Pero tomar la postura de pedir perdón cuando muchas veces tú no has sido, eso habla mejor de ti. Y así obra Dios. A veces creemos que el perdonar es un acto que liberta al culpable, pero no. La primera persona que se libera al perdonar eres tú. Y sé que hay personas que arrastran heridas aún desde niños, el abandono, la ausencia de un padre, de una madre en el ministerio. Hemos visto tantos jóvenes con falta de perdón hacia un padre porque nunca le brindó la oportunidad que otros niños tuvieron y crecen con ese resentimiento porque vieron quizás a niños como su padre los sacaba, como su padre los llevaba de paseo, como su padre le compró su primera bicicleta, como su papá reunió y le compró su primer juego de video y crece con ese resentimiento porque no tuvieron los mismos privilegios, porque no tuvieron las mismas oportunidades, porque nunca se le brindó lo que otros quizás recibieron. Y la falta de perdón se les anidó tanto en el corazón. ¿Sabe por qué? Porque nunca ni siquiera tuvieron un consejo, un apoyo. Y muchos de estos jóvenes crecen con tanto resentimiento, pensando que si no tuvieron un padre de niño, mira, el orgullo les hace pensar que ya a la edad de 20, 22, 23 años, ya no necesitan de un padre. Y una cosa es que no lo quiera. Una cosa es que ya a la edad de esa digan, ya yo no quiero un padre, ¿para qué? Y otra cosa es que no lo necesiten porque sí lo necesitan. Y ahí es donde empieza la obra de un ministro, la obra de un pastor, donde debe ocupar el rol paterno que muchos no tuvieron. Niñas con falta de perdón por abusos sexuales de niñez y crecen con resentimiento en el corazón porque mamá no estuvo allí y no pudo cuidarla porque mamá ese día le tocó trabajar, porque crecieron en un hogar disfuncional, porque no tenían papá y ella tuvo que dejarla con un ser que aparentemente era de confianza. Y la niña creció con resentimiento porque ese día mamá no estuvo para cuidarla. Resentimiento con el agresor que desata ahora un resentimiento hacia los hombres y abre una puerta en el, en la desorientación sexual, al lesbianismo, porque un día un hombre endemoniado la marcó y la falta de perdón hacia ese hombre la encapsula en una atadura mayor. Y por el resentimiento ya no quieren una figura paterna en su vida. No la quieren porque hubo un hombre que la hirió. ¿Sabe qué? No la quieren, pero la necesitan. Y como ministro debemos hablar de estos temas tan importantes como la sanidad interior, porque la sanidad física salva vida, pero la sanidad del alma salva propósito. ¿Usted sabe cuántos jóvenes se quitan la vida impulsados por el resentimiento? No hay nada más hermoso y placentero que tener paz interior. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. El Señor dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. Mi paz no es como la que el mundo ofrece.
La paz del mundo es una paz que está sujeta a condiciones mientras tú estás bien económicamente, mientras haya alimento en la nevera, mientras tú estés bien con tu esposa, mientras estés bien con el amigo, con el jefe, mientras estés bien con los hijos. Tú tienes una paz. Pero esta no es la paz que ofrece el Señor. La paz que Dios ofrece no está sujeto al externo, porque cuando en el mundo se te acaban los insumos de la nevera, cuando en la cartera se te acaba el dinero, cuando no tienes dinero en la cuenta, cuando estás mal con el amigo, cuando estás mal con el jefe, cuando estás mal con tu esposa, pues se acabó la paz. Pero el Señor, la paz que ofrece es muy diferente, porque aún en medio de los momentos, de los procesos, de las situaciones difíciles, aún cuando tienes guerra en el trabajo, cuando tienes guerra en el ministerio, cuando tienes problemas en la casa, aún el Señor ofrece paz allí, porque la paz que ofrece el Señor no está condicionada a lo externo, no está condicionada si tienes algo en el bolsillo. Por eso la paz que Dios ofrece sobrepasa todo entendimiento, porque la paz que Él ofrece no se parece a la que el mundo da. Y de repente muchos te han ofendido, te han herido de alguna manera, pero tú puedes escoger entre si vivir una vida resentido con alguien o escoges la paz interior que te conviene. Cada vez que tú perdonas, deja algo en evidencia y es el estado de un corazón sano. Si hay algo que a mí me impacta, hablando del perdón, es el corazón de un hombre llamado José. Usted conoce la historia. Sus hermanos lo humillaron, lo tiraron a la cisterna, lo vendieron como esclavo, lo trataron mal. Y aún por medio de estos sucesos, José es tomado como siervo después de ser un príncipe en su casa. Después de estos sucesos, José pasa por la cárcel y aún así cuando Dios lo exalta y lo hace gobernador de todo Egipto, la vida le vuelve a presentar cara a cara a sus hermanos, los mismos que lo vendieron, los mismos que lo traicionaron. Y aquí donde la actitud de este hombre habla de su corazón. Pudo haberlo en ese momento, pudo haber cobrado venganza, tenía el poder para hacerlo, pudo haberles dicho, ¿se acuerdan que yo les dije un día que aún las espigas se iban a postrar y me iban a adorar? Esos eran ustedes y miran dónde están hoy arrodillados pidiéndome alimento. José se le revela a sus hermanos y le dicen, yo soy José, su hermano menor, al que ustedes vendieron, al que a ustedes no le importó qué pasaría después con mi vida, aquel que ustedes ni siquiera se llegaron a imaginar qué sería de mí. Ese soy yo, José. Y le pedían perdón a José y las palabras de José fueron, está en Génesis capítulo 45, dice que cuando ellos le dicen, perdónanos, José, perdónanos por lo que hicimos. Él les dijo, no se entristezcan, ni les pese haberme vendido, porque para preservación de sus propias vidas me vio delante de Dios, me envió delante de Dios a Egipto. Y hay heridas que te han causado y hay cosas que han venido sobre tu vida porque dentro del plan de Dios, aleluya, Dios está buscando probar tu corazón. Dios está buscando preparar un camino para que los que mismo un día te traicionaron, aleluya, tú puedas decirle, no le pese haberme traicionado porque había un plan de Dios. Detrás de la traición de los hermanos había un plan que era posicionar a José como un gobernador para velar y cuidar las vidas de su propia familia. Cada herida, cada resentimiento, cada cosa que la gente ha pasado es un plan de Dios que no nos gusta pasar por la cisterna, no nos gusta pasar por la cárcel, nadie quiere eso, pero hay un plan detrás de todo eso porque Dios no está improvisando contigo. No se pudo vengarse de su hermano, pero la diferencia de eso, aleluya, escogió la paz. Y de eso habla esta palabra cuando amamos, aleluya, y no guardamos rencor. Y primera de Corintios capítulo 13, cuando habla de la prominencia del amor, la altura del versículo 5 dice,
El amor no hace nada indebido, no busca lo suyo propio, no se irrita, aleluya, no guarda rencor. Perdonar es decidir no guardar rencor. Si guardas rencor, enfermas tu alma. Tu rostro cambia, pierdes la gracia, pierdes el brillo. Y así mismo pierdes amistades, porque tu trato cambia, te vuelves orgulloso y tratas a todos desde la arrogancia y desde la amargura. Y crees que el que se fue de tu vida fue porque no valoraba tu amistad. Escucha bien, porque crees que quien te valora como amigo debe soportar tus comportamientos, que tu esposo tiene que soportar tus actitudes, porque así eres tú. Tus malas actitudes y tus malas respuestas y las malas caras que muchas veces pones, crees que la gente tiene que soportarlas. Y pues no, nadie merece tu mal comportamiento por mucho que te ame, que te quiera o que te aprecie. Nadie merece eso. Incluso a veces nosotros también nos equivocamos. Mi esposa no merece a veces que yo a veces alce la voz porque yo esté irritado. Ella no merece que yo le haga un gesto feo por más y que yo esté estresado. Las personas, aunque te aprecian, en algún momento se van a cansar. Por eso es que mucha gente está perdiendo amistad y cree que se fueron porque Dios los quitó. No, tú los apartaste con tus actitudes. Por eso no puedes pasar una vida diciendo yo soy así y quien me va a querer tiene que quererme así. Pues no, usted debe perdonar y ser libre para que las personas que estén a tu lado no tengan que soportar tus amarguras. Hay personas que la amargura se les ve en la cara y es evidente que están guardando en el corazón un resentimiento profundo. Eso se nota. A veces no hay que tener desarrollado tanto el don de discernimiento para saber que la gente tiene anidado en su corazón resentimiento. Pero hay personas que su dolor, sus heridas, no lo evidencian con gestos faciales. Usted lo verá con una sonrisa porque aprendieron a disimular lo que llevan por dentro. Hay gente que aprendió a disimular las heridas y tú lo ves que están bien. Pero escúchame algo. Aunque puedan esconder las actitudes, los gestos, la boca tarde que temprano, escucha bien, la boca tarde que temprano los va a delatar, porque siempre la abundancia del corazón va a salir por la boca. Lo que está en el corazón siempre, escúchame bien, siempre se va a reflejar. Por eso yo no comparto, no acepto esas mujeres o esos hombres que tomaron una decisión de estar con alguien un día y después de cierto tiempo quieren decir, esto no es lo que yo conocí, tú eres otra persona. No, si es la misma, solo que no te tomaste el tiempo de conocerla, te apresuraste, te adelantaste en el tiempo de Dios, te adelantaste. No tomaste el tiempo para conocer la persona, para relacionarte con ella, para hablar, de darte cuenta cómo trataba a otros, cómo trataba a sus padres, cómo trataba a sus amigos, cómo trataba a los niños, aún a los meseros, cómo trataba a un vendedor, hasta a un perro. Porque si gritaba cualquiera, hey, lo va a hacer contigo. Y respetaba a cualquiera, ponlo allí. Porque si respetaba a cualquiera, también lo va a hacer contigo. Porque el problema no eres tú, el problema son las heridas que llevas por dentro y que no has sanado. Muchas de esas heridas de una infancia por carencia de padres, carencia de oportunidades, tal vez no tuvo privilegio ni quien lo apoyara y creció por su cuenta, impulsado por el orgullo. Pero volviendo al tema, una persona resentida se reconoce, porque todo lo que la gente lleva en el corazón, tarde que temprano, lo va a reflejar. Eso téngalo por seguro. Eso escríbalo. Y aún en la iglesia hay muchas personas atadas, cautivas, por la falta de perdón, hermanos que no se hablan, que si no le saludan, no saludan, con resentimiento. Y la falta de perdón revela tu corazón.
Cristianos que dicen, yo lo perdoné, yo la perdoné, pero no pueden ni ver la persona. Y no estoy hablando de olvidar la ofensa, me estoy refiriendo a un corazón, me estoy refiriendo que en tu corazón todavía no has decidido sanar. Se ignoran para saludarse y dicen, a mí no me hable, porque yo no le quiero dirigir la palabra. Señores, señora, la educación no pelea con nadie. La cortesía no te quita tu identidad. Todo lo contrario, habla bien de ti. Cuando digan, mira, ella lo ofendió y aún así él la saluda, él no la ignora. Él es un caballero, ella es una dama. Allí revelas un corazón sano. El mes pasado, acá en Colombia, se llevaron a cabo las elecciones presidenciales. El mes pasado. El pueblo colombiano estaba dividido entre dos candidatos. Duele decirlo, pero vi hasta cristianos hablando mal de otros, tirándose en las redes, en el WhatsApp, escribiendo estados de política, tirándose entre hermanos porque el otro no pensaba como él pensaba. Cuando me refiero a que el pueblo se dividió es porque estaba dividido a hermanos divididos. Durante este tiempo de elecciones también estaba llevándose a cabo el mundial. Y cuando la selección jugaba, el país se unía, era hermoso. Eso era maravilloso. Pero el día que la selección quedó eliminada, se acabó la paz, la gente se acordó que estaba dividida. Y enseguida eso fue efectiva. Apenas se eliminaron a Colombia, los comentarios fueron, eso es culpa de Petro. ¿Qué tiene que ver la política con el deporte? Gente resentida. Ahora bien, una vez que ganó el presidente ahora electo, parte de las personas que perdieron, su candidato perdió, para no decir todo, se llenaron de odio, de resentimiento, al punto que maldecían al propio país. ¿Cómo así? Pues sí, maldecían al país. Decían, o todavía dicen, porque toda persona falta de perdón o llena de resentimiento, ya lo había dicho, vive en un pasado. Y dicen todavía, ya van a ver, este país se va a acabar, esto va a empeorar, el que llegó va a acabar con todo. Y a una persona resentida no le importa si ofende a otro o daña a otro, porque eso es lo que lleva en el corazón y de eso es lo que va a dar. La persona resentida lleva tanto orgullo por dentro que por orgullo prefiere que este país le vaya tan mal sin importar que eso también lo afecte a sí mismo para poder justificar su postura y decir yo tenía la razón. Esto lo digo como ejemplo de cómo el orgullo y el resentimiento puede llevar a la persona hasta perder su identidad. Lo digo como ejemplo porque ni me gusta la política y tampoco voto en este país, pero la falta de perdón está haciendo daño. Perdón, falta de perdón en la iglesia, falta de perdón incluso hasta en el matrimonio. Jesús predicó y enseñó del perdón. ¿Sabe por qué? Para que nos sanemos. Personas que en el matrimonio dicen, yo te perdoné, pero ya no puedo confiar en ti. ¿Eso qué quiere decir? No entiendo. Todavía hay herida, no fuiste libre. Quiere decir que cada vez que se acuerde del error que la pareja cometió, el esposo cometió, la esposa cometió, te va a sacar en cara todo lo viejo. Eso no es perdonar. Perdonar es dejar las cosas viejas atrás, así mismo como Jesús hizo un borrón y una cuenta nueva con nosotros. Si decidiste perdonar, pues debes soltar también esos recuerdos y volver a confiar, porque amor sin confianza no es amor. Y quiero concluir con esto. A mí me gusta la historia de dos hermanos llamados Jacob y Esaú.
En un punto de su vida, Jacob y Esaú tienen una fuerte altercado al punto que Esaú quería matar a Jacob, lo quería matar. Usted conoce la historia. Jacob ocupó el lugar, le tomó la primogenitura a Esaú. Sin embargo, había una palabra porque desde el vientre de su madre la promesa fue que el mayor serviría al menor. También vemos que Esaú vendió su primogenitura. Sin embargo, cuando llegó el momento, Esaú quería matarlo, lo que lleva a Jacob a dejar todo, a salir corriendo de su casa, pero cuando Dios decide sacarlo de aquel lugar, comienzan las excusas, como lo hacía, decía algo hace un momento. Comenzaron los problemas, problemas con el suegro. Esos problemas para mí son la excusa de Dios para moverte. Yo no lo veo como problema. El punto es que Jacob sale de la casa de su suegro con su familia y la vida lo vuelve a reunir con su hermano, donde Jacob tuvo miedo, porque Jacob viene, perdón, Esaú ahora viene a recibirlo con 400 hombres. Y esto está, yo lo aparté por aquí porque yo quería leerlo en Génesis capítulo 33. Yo quiero que usted me acompañe y lea esta historia conmigo. Yo sé que usted ya la ha leído, la ha escuchado, pero en esta mañana que estamos hablando del perdón, yo quiero que usted me acompañe a Génesis 33. Vamos a leer del versículo 1 al 10. Y escuche bien y presta atención. Si no tiene Biblia, pues escuche. Si me escucha bien, pues escuchamos esta palabra. Y dice que en Génesis 33 versículo 1 dice, alzando Jacob sus ojos, miró, y aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, y puso la sierva y sus niños delante, luego a Lea, a sus niños, y a Raquel y a José de último. Usted sabe por qué existía ese orden, no vamos a hablar de eso. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a la tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero escuche bien, versículo 4 dice, pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Y alzó sus ojos y vio las mujeres y los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Y él le respondió, son los niños que Dios me ha dado. Ah, tu siervo. A mí me encanta la postura de Jacob. Me encanta la postura de Jacob, que a veces la necesitamos nosotros, porque espiritualmente, en cuanto hablamos hablar ministerialmente, por poner un ejemplo, Jacob estaba por encima de su hermano Esaú, porque fue el bendecido, porque fue sobre quien estaba la promesa. Era Esaú quien tenía que servir a Jacob, pero me encanta la postura de Jacob porque Jacob dijo, yo soy tu siervo. Y quien ha entendido que ha sido llamado al ministerio, quien ha entendido que tiene un llamado de parte de Dios, aunque sabe que ministerialmente puede estar por encima de otros, nunca puede olvidar que siempre será un servidor. Jacob estaba por encima de su hermano y las palabras de él fueron, son los niños que Dios me ha dado, a mí tu siervo. Eso debe llevarnos a meditar porque cuando viene el título, cuando viene el cargo, cuando viene el ministerio, el llamado, la gente se olvida que es siervo. Y me encanta lo que Jacob hace porque él no debía arrodillarse a su hermano. Jacob no tenía que arrodillarse. Pero cuando vemos lo que Jacob hizo, nos permite reconocer nuestro estado y saber que muchas veces la altivez ha ganado terreno. Versículo 6 dice, y luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió,
el hallar gracia a los ojos de mi Señor, todavía lo honraba. Y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues con tanto favor me has recibido. Esta historia a mí me encanta porque Saúl, aunque quería matarlo en un momento, dice la historia que cuando lo vio, corrió, lo abrazó y lloraron. Eso me conmueve. Me habla del perdón, me habla del amor de hermanos, me habla tantas cosas porque Esaú, a pesar que no era el protagonista de esta historia, decidió sanar, decidió perdonar. Y en el momento que tú decides perdonar, en ese momento sales del estancamiento. Esaú no le recibió ninguna ofrenda a Jacob porque dijo, yo no necesito eso, Dios me ha bendecido mucho. Y no hay nada que atraiga tanto atraso sobre tu vida que la falta de perdón. En el momento que Saúl decidió perdonar, en el momento que decidió sanar las heridas, él dijo, yo no necesito una primogenitura porque Dios me ha bendecido también grandemente. En el momento que decidió soltar el rencor y la ira, en ese momento Dios empezó a obrar con él y Dios obra. Cuando nosotros le damos un acceso, cuando nosotros decidimos perdonar, Dios empieza a hacer cosas en tu vida y sales del estancamiento. Viene un tiempo de avance, viene un tiempo de crecimiento cuando tú decides perdonar. Ahora bien, lo que más me impacta y es que cuando tú decides perdonar y en ti hay un corazón sano, en tu rostro se va a reflejar Dios. Porque dice, Jacob dice, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios. Esaú reflejaba el rostro de Dios porque ahora había un corazón sano en él. No era el mismo Esaú que cuando lo estaba buscando para matarlo, en ese momento quien reflejaba eran demonios, pero cuando decidió perdonar, cuando decidió tener un corazón sano, en ese punto Dios empezó a hacer una obra en él, pero ahora ya no se veía Esaú, ahora se veía Dios en el rostro de Esaú. Es lo que ahora pasa cuando tú decides perdonar y soltar la herida, el resentimiento. Jesús empieza a verse en medio de ti. Ahora, ¿es un beneficio perdonar? Claro que lo es. Es un beneficio el soltar las heridas, el resentimiento. Es un beneficio. Y todavía mucha gente piensa que no perdonar porque siente que es un favor que le está haciendo a otro. Y pues no. Es un favor que te estás haciendo a ti mismo. Cuando decides soltar la ira, el resentimiento, cuando decides soltar la amargura, hay un tiempo de avance que viene sobre tu vida. Hay un tiempo de crecimiento. Escúchame bien, las enseñanzas que el Señor dejó acerca del perdón era porque a ti y a mí me benefician, porque me conectan más con Dios y me hacen más útil, me hacen más efectivo en el ministerio. Gente que todavía está guardando resentimiento, hermano, y en la iglesia necesitamos sanar las heridas. Necesitamos reconocer el perdón, lo que representa para nosotros, que es un poder. Cuando nosotros perdonamos, accionamos un poder en nuestra vida, es un poder de avance, de crecimiento, de ensanchamiento. A veces perdemos de ver muchas cosas en nuestra vida porque todavía estamos en el pasado viviendo en la herida, en la ofensa que alguien nos hizo. Es el tiempo de venir al presente, de soltar todo lo que un día quizá te ofendió, te hirió. Es el tiempo de acercarnos a la presencia y soltar todas estas ofensas.
Es un beneficio. Nos conviene perdonar, nos conviene. Por eso traía esta palabra en esta mañana, porque necesitamos crecer en el conocimiento del perdón y que en la medida que las personas nos hieren, nos traicionan, nos ofenden, es porque todavía hay cosas en nuestra vida que necesitan ser perfeccionadas. No son 7, Pedro, son 70 veces 7. Le dijo el Señor, 70 veces 7, hasta que seas perfeccionado. Necesitamos ser perfeccionados. Pero gloria a Dios que estoy hablando con gente con un corazón para Dios. Gente aquí que tiene un corazón para Dios, un corazón para hacer las cosas, aleluya, que han sido preparadas de antemano. Mira, hay un versículo que me encanta y es que me lo regaló el Señor este año y te lo quiero regalar a ti. El Señor me dijo las cosas que nadie ha escuchado, que nadie ha visto, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. La Biblia dice que no podemos amar a Dios que no vemos si no amamos al hermano. Y hay carencia muchas veces de amor por ofensa. Y es un tiempo para soltar todo eso, es un tiempo para avanzar. Esa es la palabra que quería compartirte en esta mañana. Es un tiempo de avanzar, es un tiempo de crecer. Así que yo quiero orar por ti en esta mañana. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, porque de verdad el Señor ha sido bueno. Y esto es algo maravilloso, hermano. Algo maravilloso. Yo no estoy con usted compartiendo este tiempo de ayuno, pero solamente con este día ya yo me siento ministrado. Porque el hablar de sanidad en el alma, hablar sanidad interior, es un tema que no se habla mucho, pero que necesitamos. Como hablaba hace un momento, la paternidad, aunque muchos no la quieren, la necesitan. Y estos temas, aunque mucha gente no los quiere escuchar, los necesitan. Por eso usted que está dentro de este ayuno, aprovéchelo al máximo. Porque yo creo que viene un tiempo de crecimiento, no solamente para la iglesia, para los pastores, sino para la gente que está decidiendo soltar heridas, que está sanando. Hay algo que Dios está haciendo en medio de ustedes tan maravilloso. Yo lo siento así. Hay algo que Dios está haciendo porque hay un tiempo de avance que viene sobre ustedes. Yo lo siento en el espíritu. Hay un tiempo de avance sobre tu vida. Hay un tiempo de crecimiento no solamente espiritual, sino también económico. Hay un tiempo de avance y de crecimiento personal y laboral, porque en la medida que tú sueltas, aleluya, es en la medida en la que Dios obra. Cuando tú tienes las manos llenas, guardando y atesorando cosas, aleluya, asimismo te pierdes de recibir bendiciones, pero cuando liberas tus manos, cuando liberas el corazón, cuando liberas estas áreas, es allí donde Dios desciende sobre tu vida para entregarte lo nuevo. Es allí donde Dios empieza a soltar bendiciones incontables, innumerables. Es allí donde Dios empieza a obrar sobre tu vida a causa de que tú mismo, aleluya, has puesto una demanda, aleluya, en el mundo espiritual para cambiar, para ser diferente, para que Dios empiece a operar en tu corazón. Yo vengo a hablar con gente en esta mañana, aleluya, que por mucho tiempo ha guardado una herida y que quizás en un momento no la recordaba, pero que el Señor ha traído a memoria, pues el tiempo de soltarla. Aleluya, mira, mientras la gente que te ofendió quizás un día también están viviendo su vida tranquilamente. Hay gente que está, aleluya, perdiendo el tiempo, afanado, preocupado y turbado por lo que un día hicieron. Suelta eso, porque mientras otros escogieron ser felices, tú vives amargado.
Decide hoy en el nombre de Jesús, aleluya, darle un cambio a tu vida, porque yo creo en el nombre poderoso de Jesús que hay un tiempo de cambio, hay un aceleramiento sobrenatural, hay un tiempo, aleluya, donde, aleluya, la mano de Dios, aleluya, se va a meter en tu vida, aleluya, en todas las áreas, aleluya. Yo creo que el Señor, aleluya, se va a reflejar en tu rostro, aleluya, que los que te vean, aleluya, puedan ver una gracia sobrenatural, vean una gracia especial en ti, aleluya, que esa misma gracia será la que abrirá puertas. Padre, en el nombre de Jesús yo oro, Padre, por cada persona que en esta mañana, Padre, ha dispuesto no solamente en su corazón, rebasenda, arabaquima, rebasata, arabasaya, Padre, no solamente abrir la pantalla de su teléfono para recibir un mensaje, aleluya, sino también, aleluya, preparando la pantalla, la puerta de su corazón para que tú operes. Sí, va, Ebrazoto, Roboseta, la vasalla. Padre, yo siento tu presencia, Dios amado. Padre, aleluya, yo creo en el nombre poderoso de Jesús que tú has venido no solamente a sanar heridas, aleluya, como tú dijiste en tu palabra, Dios, aleluya, que no solamente viniste, aleluya, para traer salvación, sino para traer sanidad, aleluya, que tú has traído medicina, Padre, sobre las vidas, sanidad sobre las almas, sanidad, aleluya, sobre los corazones, Padre, en el nombre poderoso de Jesús te doy gracias, Padre, porque hay un pueblo aquí que se está reuniendo en medio, aleluya, de estos ayunos programados que te han presentado, Padre, aleluya. Tú has puesto en el corazón de ellos, no solamente de los que escuchan, sino también en el corazón de los pastores, Padre, de estar en este tiempo de ayuno, porque tú mismo has puesto el sentir, Padre, porque, aleluya, es en tu diseño, aleluya, lo que tú has diseñado, lo que tú, aleluya, has preparado, aleluya, lo que tú tienes, aleluya, ya reservado para ellos. Yo creo que, aleluya, ni siquiera, aleluya, llegará el tiempo de culminar el ayuno, ni siquiera, aleluya, los últimos días de la tercera semana, donde habrá respuesta, aleluya, incontables bendiciones, Padre, van a descender. Yo siento tu presencia, sí, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo oro por cada persona que se ha conectado en esta mañana, Padre, estas personas que, aleluya, están aquí, aleluya, que de repente en la carencia de la paternidad, en la carencia de un padre, de un familiar, Padre, muchas veces el enemigo ha venido para robar la paz, para robar la falta de perdón. Pues en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, toda cadena, aleluya, de opresión, aleluya, espiritual es rota en esta mañana. Toda cadena cae por tierra, ese tarabaquima. Padre, toda cadena cae, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, y por el poder de tu palabra, Padre, desatamos liberación, aleluya. Toda cautividad en esta mañana, aleluya, aleluya, toda cautividad, aleluya, es echada fuera por el poder de tu palabra. Toda cautividad, aleluya, es echada fuera en el nombre poderoso de Jesús. Toda cadena es rota, aleluya. Toda cadena cae en el nombre poderoso de Jesús, Padre, aleluya. Mira los corazones, aleluya, aleluya, Padre, corazones que, aleluya, se han guardado para ti, Padre, que el Satanás, Padre, aleluya, no tiene parte, aleluya, no tiene lugar. En el nombre poderoso de Jesús reprendemos, aleluya, todo espíritu de contienda, de ira, todo espíritu de resentimiento que ha venido a robar propósitos sobre personas aquí, gente que ha robado, y aleluya, a causa del resentimiento el diablo le ha robado el propósito, el enfoque, que le ha robado, aleluya, esa palabra, esa promesa, que ha olvidado, aleluya, lo que tú has hablado a causa, aleluya, de la herida que un día causaron. Padre, en el nombre poderoso de Jesús se levantan esos propósitos que están en esta mañana conectados. Se levantan esos propósitos, Dios amado, aleluya, para acercarse una vez más, Señor amado, para crecer, aleluya, ministerialmente como no lo habías hecho. Padre, llega el tiempo, aleluya, de crecer. Yo creo que hay llamados que se van a levantar, aleluya, pero llamados que también van a crecer en el nombre poderoso
poderoso de Jesús. Yo lo creo en mi espíritu. Yo veo como hay gente que se están levantando, aleluya. Así como, aleluya, el valle de huesos secos, aleluya, que vio Ezequiel. Aleluya, que el Padre dijo, aleluya, vivirán estos huesos secos. Y Ezequiel dijo, Señor, tú lo sabes, Padre, yo oro para que venga ese viento, Señor, ese, aleluya, ese soplo de los cuatro vientos, Padre, para que tú levantes, aleluya, los que han estado, aleluya, aleluya, caídos, Señor, los que han estado desanimados, los que han estado, aleluya, en medio de un espíritu de estupor que los atrapó. Padre, en el nombre de Jesús, que en este tiempo de ayuno se han levantado no solamente ellos, sino los huesos de su casa, Padre, aleluya, que se levante todo gigante, todo soldado, toda gente, Padre, aleluya, que por un momento se secó, Padre, aleluya. Ezequiel dijo, eran secos en gran manera, Padre, pero que aunque sean secos, tú todavía tienes el poder para levantar lo que está muerto. Lloro por cada familiar, por cada, aleluya, familia representada en esta mañana, en cada miembro que hoy, aleluya, se ha conectado. Tú conoces sus luchas, sus batallas. Tú conoces por lo que están pasando. Tú conoces, aleluya, lo que se está secando en el hogar. Quizás el amor entre la pareja, quizás la relación entre hijos. Padre, quizás la rebeldía se metió, Padre, para dañar el propósito ministerial de un hogar, de una familia. Pero en el nombre de Jesús venimos a declarar, aleluya, que los huesos secos cobran vida. En el nombre poderoso de Jesús, todo resentimiento se va. Todo espíritu de estupor, aleluya, se va. Toda ira, toda contienda. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Se sana toda herida. Por el poder de la palabra. Por el poder de la palabra, Dios, Señor amado. Gracias por cada persona. En el nombre de Jesús. Los bendecimos. Amén y amén.